la idea sería hablar un poco o pensar en dónde está la neurosis en el contexto de la psiquiatría. Que es un tema que habitualmente es un tema casi primordial me distraigo porque hay un ruido de fondo, de alguien que tiene el micrófono abierto. Hay un tema primordial dentro del psicoanálisis, las neurosis, o sea, es un tema de todos los días, es un diagnóstico muy, muy usado y demás, pero en la psiquiatría, sobre todo en la psiquiatría que no tiene mucha relación con un trabajo interdisciplinario, no tiene mucho acercamiento al psicoanálisis, se ha quedado medio en el olvido. Entonces, un poco la idea era ver qué había pasado con esto, cómo fue la historia de su estrellato y su decadencia. Y bueno, así que arranquemos por lo siguiente. Supongamos que estos sean las tres estructuras básicas, digamos, en donde claramente esto sería la psicosis, este oso panda que solamente puede sobrevivir si come hojas de bambú y tiene que estar comiendo hojas de bambú todo el día para poder sobrevivir. Esto que está acá, que vendría a ser como un ligre, es como un animal híbrido, podríamos pensarlo como una imagen de la perversión. Y acá me parece que las aves es un buen ejemplo animal de lo que sería la idea de la neurosis. Y si uno tuviera que jugar a decir qué animal es cada estructura, me parece que esto estaría bien representado por cada una de sus características. Si las aves son las neurosis, acá tenemos más aves para ver. La gracia de las aves, al igual que la gracia de las neurosis, es que tienen estas características tan iguales y disímiles al mismo tiempo, ¿no? Uno puede ver un pájaro carpintero y una lechuza, las dos son aves, y pensar que están dentro de cierta estructura o dentro de cierto paraguas diagnóstico. No se asusten que yo ahora ya salgo de este momento avícola, pero antes de irme quiero mostrar lo que sería para alguien que observa aves y que piensa la psicopatología desde una cuestión aviar, lo que sería una manifestación perfecta de la neurosis obsesiva, con este palomo que mira a cámara. Nos vamos de ahí y vamos un poco a pensar el contexto desde el cual un psiquiatra diagnostica. Y hay como dos lugares, ¿no? Uno sería la idea de un síntoma que tiene un daño orgánico relacionado. Y, digamos, en la medicina, en general, uno tiende a pensar así, en la formación médica uno tiene esta forma de pensar. O sea, uno se encuentra con un signo o un síntoma y a partir de ahí va a buscar qué es lo que está fallado en ese cuerpo, digamos. O sea, qué es lo que está fallando. Si es el ejemplo clásico y que está más cercano a nosotros sería una afasia que producida por una lesión en el cerebro. Esto ordenó de alguna manera la idea de la psicopatología y de la sintomatología psiquiátrica en el comienzo, digamos, de la especialidad, en el siglo XIX sobre todo, y la idea era buscar cada uno de esos síntomas psiquiátricos que se expresaban dentro de la psiquiatría, dónde estaba la falla en el cerebro de eso. Y de golpe, también, o no tan de golpe, empezó a pasar de que había un montón de síntomas que eran muy, muy floridos y que, sin embargo, esos cerebros a donde se iba a buscar esa falla no revestían ningún tipo de alteración, al menos a simple vista, o a vista de microscopio, que era lo que se podía ver en ese momento. Una aclaración que vale la pena para un público que creo que compartimos varias disciplinas es que cuando uno en medicina piensa en un síntoma, uno tiende a pensar que es lo que refiere el paciente y un signo es lo que ve el médico.
Esto también está bueno pensarlo en los trabajos interdisciplinarios, en donde a veces usamos las mismas palabras para significar diferentes cosas, o cierta intuición de que las cosas van hacia una significación por la formación que uno tiene y en realidad va para el otro lado. Entonces, un síntoma desde el punto de vista más médico, de un psiquiatra con una formación bien médica, va a ser lo que refiere el paciente. Por ejemplo, no tengo ganas de levantarme de la cama, va a ser un síntoma, y un signo va a ser lo que el médico ve, que es, por ejemplo, inquietud, irritabilidad o manierismos, son cosas que el paciente muestra y que el médico ve. Y acá también habría que hacer una aclaración de esta idea de cómo se diagnostica dentro de la psiquiatría más sin tanto lazo con otros saberes y más aferrada a una formación médica tradicional, que en general el diagnóstico tiende a ser más hecho por la vista, digamos, que por la escucha. Y eso, bueno, es el gran cambio que hace Freud, pero me parece que eso persiste hasta el día de hoy, y muchas veces se da la situación de un paciente atendido por un equipo, o por un psicólogo y un psiquiatra, en donde muchos psiquiatras, muchos colegas, esto es referido por pacientes, no es que uno ha sido presencial de esta situación, pero sí muchas veces dicen que muchos psiquiatras que cuando el paciente quiere contarles algo, le dicen, no, eso hablalo con el psicólogo, eso hablalo en tu espacio de terapia, como si fuera que el espacio de psiquiatría es solo ver y en realidad casi siempre es prescribir, y si no, es ver y pensar algún tipo de situación más médica. Y todo lo que sea la semiología que entra por la oreja, digamos, no es tan escuchada. Obviamente que esto es una generalidad y nada, pero lo puntúo como parte del problema de por qué la neurosis bajó como diagnóstico el precio, digamos, dentro de lo que sería la psiquiatría más actual. Esta búsqueda del orgánico, que primero fue en el cerebro, después pasó casi con la misma estructura a la búsqueda en el gen. Digamos, la tecnología avanzó y se empezó a buscar el gen de cada uno de los síntomas que se veían en la psiquiatría. El gen de la depresión, el gen de no sé, de lo que quieran. O sea, hay genes para tirar para arriba. Lo que no hay es una correlación bien clara entre una alteración de algún gen, una vulnerabilidad genética y una expresión. En ese paso que va del laboratorio a la clínica o el consultorio, todavía estamos casi en paralelos. Y esto es una discusión que se está dando en este momento en la psiquiatría. O sea, en el journal de mayor factor de impacto, o sea, la revista de psiquiatría más leída, que es la de la Asociación Mundial de Psiquiatría, da cuenta de estas discusiones y bueno, y son interesantes de leer, porque estamos claramente en una crisis paradigmática. O sea, no somos, hay como una corriente muy biologicista que sigue buscando esto, el dato o la revelación, buscando como si fuéramos que estamos en una especie de, en la tuberculosis pre-Koch, en donde se le daba a la tuberculosis un montón de significaciones que después, en el momento de descubrir el bacilo, cayeron. O sea, ya no era más la enfermedad de los sensibles, digamos, de los bohemios sensibles, y pasó a ser la enfermedad de un lugar cerrado donde la gente se contagiaba el bacilo. Y es esa aspiración, es a donde apunta parte de la psiquiatría de hoy, y por eso es que la idea de la neurosis no es funcional a esa idea. O sea, todo esto lo voy desarrollando para intentar explicar por qué cayó la idea de la neurosis en los consultorios de psiquiatría. Después de esto, la idea o sea, cuando se buscó en el genio, empezó la moda, digamos de alguna forma, de los estudios funcionales. Entonces ahí sí se iba a ver el cerebro en vivo y y ver cómo funcionaban, qué cosas se activaban frente a ciertas cuestiones experimentales. Entonces se iba a poder explicar bien cómo funcionaba el cerebro, y a partir de ahí sí se iba a saber dónde estaba cada una de las cuestiones, y se iba a revelar la verdad. O sea, finalmente el órgano iba a enunciar su verdad. Y tampoco funcionó del todo esto, se aprendió un montón más de cómo funcionan las cosas, pero no tanto de la etiopatogenia, que es el gran déficit que tiene nuestra rama de la medicina. Y finalmente,
cuando los estudios funcionales ahora ya siguen estando y todo, pero va calmando su furor, aparece la nueva moda, digamos, un nuevo hito, que va en esta misma línea, desde los viejos anatomistas que buscan desde Wernicke hasta ahora, que es buscar el fenotipo digital. Buscar en la Big Data, que sería las interacciones, básicamente son muchas cosas, pero básicamente lo que se busca es que de la interacción de un paciente con, lo más habitual son los celulares, pero puede ser con un montón de tecnología, porque hoy en día en realidad, no tanto acá, pero va a terminar llegando la idea de que estamos totalmente rodeados de tecnologías, que va recolectando datos nuestros, y esa recolección de datos va a dar una especie de fenotipo nuestro, de nuestras acciones, nuestros pensamientos y demás, que ahí sí va a estar finalmente, va la posta, va finalmente, esa va a ser la idea de que si yo, no sé, yo solía tuitear 5 veces por día y de golpe tuiteo una vez por día, o si yo busco en Google canciones tristes, si yo me pongo a buscar en Google un domingo a la tarde canciones de los Smith, va a decir que estoy en una depresión, digamos, va a ser como la verdad que va a diagnosticar la depresión. Esto lo digo un poco caricaturesco, pero no es tan alejado de la idea que radica en esta idea, de como que los datos pasan a ser el lugar de la verdad. Y ya podemos adelantar cuál va a ser el problema de eso, que va a ser la interpretación de los datos, que ha sido el problema de siempre en un contexto de una rama de la medicina que no tiene la posibilidad de hacer un estudio complementario que dé cuenta de una verdad, digamos, de un dato patognomónico. El problema va a ser que la interpretación, de acuerdo de dónde uno interprete, va a determinar ese diagnóstico. Entonces, por más que los datos estén bien tomados, por más que los datos sean buenísimos, va a determinar el diagnóstico el contexto sociocultural o ideológico de quien está leyendo esos datos, que era el mismo que el contexto sociocultural desde donde se leían los datos, por ejemplo, de la baja implantación capilar en los médicos que seguían a Lombroso a principios del siglo XX, por ejemplo. Hoy es más obvio eso, pero bueno. Y hay un súper macro escenario en todo esto que tiene que ver con el dualismo y el monismo que siguen peleando desde la época de Spinoza y Descartes, donde Spinoza planteaba la idea de la sustancia única y Descartes planteaba la idea de una glándula pineal como un asiento del alma, en donde hay un alma y hay un cuerpo, y esto van cambiando los protagonistas, van cambiando las formas de decirlo, pero sigue estando esta batalla de fondo, que es saber si la mente y el cuerpo están separados o van juntas. Y es difícil de encontrar, porque al menos a mí en lo personal me pasa que por momentos me vuelvo súper monista y digo, no, está bien, es así, esto es así por un montón de cosas que uno va leyendo, observando, mirando y demás, y de golpe hay algo que se escapa. ¿Qué creo que es lo que termina pasando? Que se escapa algo de cada vez que se quiere en psiquiatría dar un sentido o dar una significación total. Se escapa algo, no existe. O sea, el dogma rápidamente ya nace resquebrajado en psiquiatría. Bueno, este era el dibujo que he hecho Descartes sobre la pineal y el asiento del alma, o sea que acá estaría el alma. Eso, es interesante igual eso, haber pensado eso. Finalmente llegamos a 1769, en donde William Cullen, que es un escocés, inventa el término neurosis para referirse a una especie de dolencia de los nervios, y donde él intenta explicar, mediante este nuevo término, la alteración de las capacidades sensitivas y motoras que no tenían un daño orgánico. O sea, se cansó Cullen de buscar este daño orgánico, no lo encontró y dijo, vamos a llamar a esto neurosis. Y 100 años después de que nace el término de neurosis, viene la idea más actual, si se quiere, de las neurosis, que es todo el desarrollo que hace Freud, en donde básicamente, esto lo digo, después si quieren la discusión me pueden echar en cara que he banalizado el conocimiento freudiano, reducido a las afectaciones neuróticas implican un conflicto psíquico. Pero bueno, para que se entienda de cómo
porque ya ahí aparece la idea del aparato psíquico y demás, que complejiza la idea. Ya no es que neurosis son todas las enfermedades que hacen síntomas y que no se encuentra nada en el cuerpo, sino que son más sutiles, son cuestiones de tensiones, de un conflicto, de un aparato psíquico que no se banca las contradicciones, o se las banca de una forma no lineal, por decirlo de alguna manera. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿dónde están las neurosis del DSM-5? El DSM-5, uno va a buscar las neurosis y se encuentra con un hermoso campo de grillos nocturnos en donde no hay el término neurosis. Si uno pone control F en el DSM-5, se va a encontrar con que no existe el término neurosis. Cuando uno lo busca en el DSM-4, que es del 94, uno se encuentra con otro momento de silencio o de grillos, según estemos buscando en el campo o en la ciudad. Cuando uno va al DSM-3, que es de 1980, ya estamos retrocediendo bastante en el tiempo, 40 años, también se encuentra con la ausencia del término neurosis. Entonces, si uno dice, el DSM, que es un manual que yo en la práctica no lo uso nunca, pero que está todo el tiempo sobrevolando como una especie de parámetro de lo que son los diagnósticos en psiquiatría, porque también hasta no hace mucho todas las investigaciones psiquiátricas se basaban en diagnósticos que cumplían criterios del DSM. Entonces, en ese punto, cuando en un paper habla de depresión, está hablando de la depresión tal como la entiende el DSM, no está hablando de la depresión como la entiende otro tipo de clasificación. Por eso es que lo pongo como ejemplo, o al menos como dónde mirar y dónde buscar la neurosis, y además porque ahí surge el momento en donde la neurosis se cae. En el DSM-2, que era del 1967, y que realmente no lo leía nadie, porque el DSM importante es el DSM-3, ahí uno se encontraba la neurosis acá, entre las psicosis no atribuidas a condiciones físicas, listadas previamente, y los trastornos de personalidad. Ahí estaban las neurosis, en el 67. O sea que es en el 80, cuando se hace el DSM-3, que el término neurosis deja de existir para el manual de clasificación de enfermedades más influyente, ahora no tanto, quizás, pero sí más influyente por sobre todo hasta la década pasada, seguro, o hasta fines del siglo XX, seguro. ¿Qué es lo que pasó? En 1980, este señor que aparece acá es Robert Spitzer, que fue quien se encargó de coordinar la revolución de armar el DSM-3. Y Spitzer es un personaje muy interesante, porque por un lado impone el DSM como canon de las aseguradoras de salud de investigación en Estados Unidos. Entonces, todos los diagnósticos que se hicieran para cobrar, digamos, las prestaciones, tenían que pasar por un diagnóstico del DSM. Eso es muy interesante, porque entonces estás como obligado a conocerlo. Y por otro lado, todos los protocolos de investigación, que para que te dieran esas investigaciones sean subvencionadas, o sea, que el dinero entre a esas investigaciones, tenían que ser pensadas a partir de los códigos o a partir de los criterios diagnósticos del DSM. Entonces ahí pasa a ser vital, digamos, el DSM, y por eso se impone. Y además se impone por una coyuntura política muy hábil, manejada por Spitzer, que lo que hace es agarrar a finales de los años 70, por un lado, el surgimiento más, digamos, más popular de la industria farmacológica, es el desarrollo, son los primeros momentos de la revolución de la industria farmacéutica dentro de lo que serían los fármacos usados en psiquiatría, y si bien ya existían, digamos, a partir de ahí es claramente un aumento exponencial de las ganancias, y por otro lado, logra encontrar es hábil para encontrar ciertas cuestiones políticas más micros, más quizás de Estados Unidos, que es de donde se estaba haciendo esto, como por ejemplo la lucha por los derechos homosexuales que había ocurrido, sobre todo en la costa oeste, pero también en casi todas las grandes ciudades de Norteamérica, en la década del 70. Entonces, muy hábil, lo que hace es sacar del DSM-2
que lo demoniza de alguna manera, porque dentro de lo que eran las personalidades sociopáticas, aparecía dentro de las variaciones sexuales la homosexualidad como un diagnóstico. Entonces, Spitzer logra ser, digamos, bien visto por la industria farmacéutica y por los progres de entonces, que lo ven como alguien que venía a hacer las cosas bien. Se iba a caer por fin la idea de esa idea del psiquiatra como, no sé, que venía de la época casi lombrosiana, si se quiere, o de la idea de la teoría de la degeneración de los viejos positivistas. Entonces Spitzer saca la homosexualidad del DSM-2 como un diagnóstico. Fíjense, si quieren, esto es interesante, de ver cómo algunas de estas cosas siguen existiendo. Por ejemplo, la pedofilia y, por ejemplo, los demás no sé si siguen estando tanto. Esto es como si fuera un resumen del libro de Krafft-Ebing, ¿no? Esto es como la parte del Krafft-Ebing del Rincón del Vago. Seguimos. ¿Qué pasó? Spitzer más adelante publica este paper que era que decía, ¿pueden los hombres y mujeres gays cambiar su orientación sexual? Entonces hace un trabajo con 200 personas cuya conclusión era que se podía cambiar. Entonces lo empiezan a acusar de que estaba diciendo, volvía él a nombrar la homosexualidad como algo patológico. Digamos, básicamente era esto, una forma de interpretar este paper era, ¿se puede curar la homosexualidad? Recordemos todos las cuestiones tremendas que se hacían hace no tanto tiempo atrás, porque en la década del 60 todavía se hacía eso, de los tratamientos de curación hormonales y demás. El caso emblemático es en Inglaterra, es el de Alan Turing, que termina suicidándose por ser obligado a un tratamiento con testosterona. Pero bueno, más allá de eso, no me quiero tanto por las ramas, pero digo, acá queda un poco la hilacha de Spitzer como alguien que armó, digamos, unos apoyos políticos que después los perdió por estas cosas, que terminó al final de su vida, termina pidiendo perdón por ese paper que hizo después. Voy a adelantarme, a retroceder para adelantarme. Spitzer, este es el argumento que utiliza Spitzer para sacar el término neurosis del DSM-3. Dice, el término neurosis ha sido utilizado tantas veces y de formas tan diferentes que creemos que ya no tiene un significado preciso. La mayoría de las veces se define por lo que no es. Por ejemplo, no es un problema físico, no es psicosis. Es curioso porque si uno lee el DSM, más, si uno lo abre al azar en cualquiera de sus criterios diagnósticos, de sus diagnósticos, se va a encontrar con que justamente siempre aparece la idea del diagnóstico por lo que no es. Esto es tal cosa siempre y cuando no sea tal otra. Y por otro lado, es una forma totalmente epistemológicamente interesante, en donde siempre se ha movido así también la ciencia, para diagnosticar. O sea, uno puede diagnosticar, digamos, por la positiva, por decirlo así más llano, o por la negativa. Y no es que pierde valor científico un diagnóstico que se hace así. Entonces, pero ¿qué pasa? Se buscaba en ese momento una idea que es muy loca, pensándolo, que esto lo dijo décadas, años, muchos años después de la teoría de Saussure, en donde pensar que la palabra y la cosa significa lo mismo, o que es como estar muy, muy atrasado, y sobre todo estar muy aislado del saber, de otros saberes. Entonces, acá vemos que la aspiración era a que cada cosa que se nombre signifique algo. Y como la neurosis tenía esta especie de metonimia, donde podía significar muchas cosas, mejor sacarla. Al salir la neurosis, hasta salieron los diarios. Esto es un diario de la época en donde dice, los psiquiatras van a eliminan la neurosis como una de las descripciones de los diagnósticos. En el contexto, fíjense, de una publicidad de James Lee y una noticia de Somoza y Carter. En este contexto se eliminó la neurosis de ahí. Y en el Lancet de 1982, o sea, ahí 2 años, o recién cuando se empieza a popularizar el DSM-3, publicaba este editorial que era, básicamente el título es Adiós a la neurosis. Y la neurosis en el DSM-3 se transforman en trastornos.
En la lucha anterior, esta no me voy a meter porque ya hablé mucho de Spitzer, pero Spitzer cuando era chico lo habían mandado a hacer una terapia de Wilhelm Reich, con un discípulo de Wilhelm Reich, que a la Cámara de Orgón, y medio que ahí va generando como cierto perfil en donde quiere sacarse de encima todo lo que él consideraba pseudociencia. Y cayó en la volteada la neurosis, porque él lo pensaba así, como ahí, como una parte si se quiere, del poder psicoanalítico que tenía la psiquiatría en ese momento. De hecho, a partir del cambio de neurosis, la rama más psicoanalítica pierde un montón de poder en la psiquiatría norteamericana y arrastra con su influencia, cuando viene después, cuando la explosión de la globalización, a todo el mundo. Acá somos a veces, hay un pequeño grupo de irreductibles galos que se resisten, como en Asterix, pero realmente, si uno piensa en lo que se publica mundialmente sobre psiquiatría, las ideas psicoanalíticas han quedado muy relegadas con respecto a la idea de que son parte del saber de un psiquiatra, por ejemplo, ciertos conceptos psicoanalíticos. Bueno, la cuestión es que ¿dónde quedó la neurosis en el DSM-5? Porque no está el término neurosis, pero la neurosis aparece por todos un montón de trastornos. Por ejemplo, el trastorno de conversión. El trastorno de conversión, cuando uno busca los criterios diagnósticos del DSM-5, uno se encuentra con que es uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Es interesante cómo marcan ahí la idea de voluntad. Yo esto que está en rojo lo marco porque me parece que tiene que ver con el sesgo, si se quiere, ideológico desde el cual se hacen estas cuestiones, ¿no? O sea, acá se niega por completo la idea del inconsciente y se piensa que solamente que entonces una manifestación del paciente es voluntaria, por consiguiente, si es voluntaria y yo niego el inconsciente, lo que voy a pensar es meterme en el territorio de la desconfianza, como que el paciente me está engañando, que es lo que a veces se ve en las consultas también, de los pacientes que vienen con esto. O es la idea de directamente la defenestración de estos cuadros en las guardias en donde les inyectan suero fisiológico diciéndole que es buenísimo, entonces cuando el paciente revierte los síntomas de conversión, hay como unas risas como diciendo, no era una verdadera enfermedad, no era un verdadero cuadro. Se piensa como un cuadro que no genera un sufrimiento en el paciente. ¿Por qué? Bueno, quizás porque si uno piensa que es voluntario, se vuelve una lucha ahí entre voluntades. Cuestión. La otra cuestión es, los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas y médicas reconocidas, que no es otra cosa que las primeras observaciones de Charcot. Esto. Sin embargo, se muestra acá como una verdad revelada. Y acá viene de lo que se quejaba Spitzer. Los síntomas de deficiencia no se explican mejor por otro trastorno médico o mental. Y bueno, y la cuestión es que eso causa un malestar. Bueno, no importa. Y acá viene después toda una serie justamente de metonimias del síntoma. Entonces si es un síntoma más motor, si tiene que ver con un movimiento anómalo, si tiene que ver con síntomas de la deglución, o sea que el bolo histérico caería, el viejo bolo histérico caería dentro de acá, pero como no se puede nombrar la histeria, o no se puede nombrar la neurosis, no se puede nombrar la histeria. Como no se puede nombrar la histeria, se habla de esto. Usted tiene un trastorno de conversión con síntomas de la deglución. Y lo malo de eso es que si uno quisiera buscar qué fue lo que se investigó, qué fue lo que se dijo, cuál es el saber desde la experiencia que hay con pacientes que padecían estos síntomas, tan rota la cadena de transmisión del pensamiento o de esos saberes, porque uno no va a buscar, si uno googlea trastornos de conversión con síntomas de exclusión, se va a encontrar con todas cosas así. Capaz que acá todavía, como el diagnóstico de bolo histérico todavía continuó bastante, se puede llegar a encontrar el otro lado del río y ahí tejer un puente, pero quizás no. Y bueno, los síntomas del habla y demás. O sea, todas cosas, todas presentaciones. Si la neurosis no se hubiese erradicado y uno todavía tendría en la cabeza ciertas ideas básicas de neurosis histérica o neurosis obsesiva,
estos pacientes podrían ser llanamente mejor tratados, o al menos mejor escuchados con este manual. Bueno, voy a seguir adelante. Otro momento, está bien, no está la neurosis, no está la histeria, pero nos encontramos con la amnesia disociativa como diagnóstico. Y ahí esto se describe como la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, es incompatible con el olvido ordinario. Fíjense acá cómo también este O iguala en el mismo nivel lo traumático con lo estresante. No es exactamente lo mismo, y cómo el término traumático, acá no hay problema que siga existiendo, cuando en realidad también contiene una polisemia tremenda. No es lo mismo el trauma del psicoanálisis que el trauma como acontecimiento. Como acontecimiento podríamos estar más cerca del psicoanálisis, sino como algo que sucede, digamos. ¿Sí? Digamos, el trauma como algo externo al sujeto. Nota, dice, la amnesia disociativa consiste la mayoría de las veces en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos específicos, o amnesia generalizada de la identidad y la historia de vida, que es más el clásico cuadro clínico de las viejas telenovelas, ¿no? Viene el accidente y no recuerda nada, y qué sería de las telenovelas si no existiera este cuadro, y qué sería de las telenovelas si no existiera la neurosis, también uno podría pensar. Bueno, voy a adelantarme un poco más con esto, porque todas estas descripciones que son tediosas y aburridas en un lenguaje casi burocrático, no hacen otra cosa que explicar síntomas súper mejor explicados, mucho más finos, con una semiología mucho más fina y mucho más interesante por el desarrollo psicoanalítico de las neurosis, en este caso histéricas, o obsesivas, como vamos a ver ahora. ¿Dónde está la neurosis obsesiva en el DSM-5? Está en los trastornos obsesivos compulsivos o en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. O sea, algo que viene de base, que sería la personalidad, o algo que se mete sobre otra cuestión. La diferencia entre uno y otro muchas veces tiene que ver con la persistencia en el tiempo. Tenemos un ejemplo, a mi gusto, paradigmático. Es el hombre de las ratas que nos tocó ver en vivo, que es Rafa Nadal, que tiene un montón de rituales en el momento de jugar un partido de tenis. Acá estamos viendo para que queden las etiquetitas al mismo tiempo y simétricas una con la otra. Hace un montón de cosas. Esto después, si quieren, hay unos análisis en YouTube muy interesantes sobre todos los rituales de Rafa Nadal que les han servido. Por otro lado, como buena cuestión obsesiva, ese reaseguro ha sido eficaz, al menos en su carrera tenística. ¿Cómo se ve esto? El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es descrito así en el DSM. Es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Acá viene una serie, otra vez, de posibles cosas que le pasan a un obsesivo. Pero fíjense acá que la idea es que una neurosis obsesiva, en vez de pensarla como una estructura psíquica, en vez de pensarla como un sistema, lo que se piensa es como un patrón, que de algún punto es un sistema, pero es más un sistema más bajo, ¿no? Como una matriz de una preocupación por el orden. Como si fuera, que si bien lo es, un trastorno de las ideas, uno puede pensar que la neurosis obsesiva es un trastorno de las ideas. Rebajar idea a preocupación da la pauta de que entonces, si uno quita el objeto de esa preocupación, la preocupación se va a ir. Porque la preocupación es una idea dirigida a un objeto. Uno está preocupado por algo, en este caso por el orden, el perfeccionismo y el control mental. Esa preocupación, pensarlo más como una preocupación, da la idea de que eso es reversible. Es la idea contraria a una idea estructural de un diagnóstico.
Bueno, entonces aparecen las tres, hay un montón de cosas donde uno si tiene más de 4 es el diagnóstico, ¿no? Esta cosa más del tilde, como para que el diagnóstico pueda ser hecho por la máquina o por cualquiera que lea y que vaya tildando, o sea, escucha lo que, o por el propio paciente, en una especie de encuesta de autoevaluación va a poder autodiagnosticarse. Y entonces viene ahí una serie de descripciones que tienen que ver con lo que conocemos intuitivamente por la neurosis obsesiva y muchas de las cosas que ya fueron descritas en el historial del hombre de las ratas por Freud hace 100 años atrás, con un interés de intentar entender por qué pasa eso. No es lo que ocurre acá. Acá simplemente una descripción, no hay un intento de entender una especie de fisiopatogenia, de la forma en que esto funciona. Es simplemente una descripción. Tiene estas cosas del DSM que son increíbles. Por ejemplo, muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos, pero te aclaran que no se explica por una necesidad económica manifiesta, porque puede ser que alguien tenga que laburar 18 horas por día porque realmente tiene que laburar porque no tiene plata, pero eso se tiene que explicitar. ¿Por qué se tiene que explicitar? Uno podría pensar, porque se da por hecho de que quien está haciendo un diagnóstico es alguien que, no sé, como si fuera alguien que no es un sujeto. No está atravesado ni por la época, ni por la ideología, ni por un contexto sociocultural, ni por nada. Estas aclaraciones en el DSM están llenas. Acá hay otra que si aparece con muchos escrúpulos, el paciente, no se explica por una identificación cultural o religiosa. O sea, no vaya a ser cosa que si un paciente se hace la señal de la cruz al pasar por una iglesia, se lo diagnostique como obsesivo. Lo cual también deja por fuera a todos los obsesivos religiosos que viven haciendo rituales de contenido religioso. Bueno, etcétera. Hay un montón de cuestiones. Es avaro hacia sí mismo. Aparece la idea de sí mismo. Bueno, eso lo dejo de lado porque si no se va a hacer muy largo. Y la descripción clásica de las obsesiones, esto es lo que sería el trastorno obsesivo, no la personalidad, sino el trastorno, también volvemos a lo mismo, una lista de cosas que ya se sabían de antes, que se redescubren o se muestran como nuevas a partir del DSM, pero insisto, no es tan malo, porque no es que estén mal hechos o que no sean pertinentes las cosas que se dicen. Lo que es tremendo es que se corta con la continuidad de un saber. Estas cosas, estos pacientes que ya venían a estas presentaciones hace mucho tiempo y y aparece una raya. Esta raya, justamente hablando de obsesiones, esta raya verde no es mía. Perdón, soy yo que no paro de hacer cosas, pero porque no sé cómo quedé ahí adentro como ejemplo y no sé cómo salir. Entonces, perdón, estoy intentando y puse una raya. Vamos a utilizarlo entonces. Acá, esta raya es un ritual necesario para poder seguir con la charla, si no está presente, aparecen como preocupaciones de que la charla no va a salir bien. Fíjense esto. En la descripción de compulsiones, dice, por ejemplo, ¿no? Hay comportamientos, y tienen que poner ejemplo, lavarse las manos, ordenar, o actos mentales, rezar, contar. Es interesante porque ¿cómo se acordarían más si ustedes tendrían que interiorizarse en la neurosis obsesiva? ¿Cómo pensarían? ¿Qué sería más rico para aprender el cuadro de la neurosis obsesiva? ¿Pensar en esta descripción burocrática o recordar cuando en el historial del hombre de las ratas el paciente contaba la cantidad de segundos que pasaban entre un rayo y el otro? Estamos hablando de esto, pero sale una riqueza mucho más interesante que simplemente la enumeración de todo esto. Bueno, igual son gustos, capaz que hay alguien que le gusta más esto, eso no, por eso digo, aclaro que no es que esté mal la descripción de estas cosas, pero sí dejan
el problema es que dejan por fuera la posibilidad de lo que uno podría pensar por fuera de esta fantasía de que la cosa significa la palabra, ¿no? Entonces, y eso siempre va a aparecer. Entonces, cuando aparece, hay como una negación. Entonces, lo que hace es como se fuerza el diagnóstico. Después, si quieren, lo discutimos, pero me parece que lo quería dejar planteado acá, del por qué falla todo esto. Bueno, todo esto, imagínense, aparece toda una serie de cosas que le puede pasar a un neurótico obsesivo, que si uno supiera, bueno, 3 cosas básicas del diagnóstico, no hace falta enumerar todas estas cosas, porque todas estas cosas entrarían dentro de la lógica, si uno entiende ese diagnóstico, con una lógica de diagnósticos. O sea, y que no sean meramente descriptivos. Si uno va a hacer diagnósticos desde una idea más estructural, uno va a tender a buscar la lógica, que es lo que uno a veces dice como la lógica del caso. En cambio, si uno va a hacer diagnóstico describiendo, y le va a pasar esto, que cada paciente con su singularidad va a aportar un nuevo síntoma a eso, y lo vamos agregando en una lista que parece el cuento de Borges, que terminaba diciendo de los animales que de lejos parecen cosas y demás. Salgo de este laberinto obsesivo con este dato, cuando hace unos años escribimos con Javier Fabricín este libro que era Atlas de los fenómenos obsesivos, que después, si quieren, se los paso, porque ya está agotado, no creo que lo editemos pronto, así que después, si quieren, les hago circular la versión en PDF, en donde hemos hecho, mediante una serie de conversiones, calculamos que las 3,80 coronas austríacas que el paciente, que el hombre de las ratas le debe al teniente A, que en realidad se las debe a la empleada del correo, equivaldrían hoy a casi $20. Eso fue el cálculo hecho hace 4 años, más o menos, que es lo que tiene el libro. Pero bueno, es un detalle, me parece semiológico, para nada importante, pero bueno. Y acá la segunda raya que aporta Flor, creo que está diciendo que sí, que está bien hecho el cálculo. Bueno, salimos del DSM y nos metemos en la CIE. La CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la forma en que se diagnostica, es la clasificación internacional de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, se maneja con esta clasificación y no con el DSM. Esto, cuando se estaba haciendo la versión 1ª de la CIE, en YouTube, en el canal oficial de la OMS, aparecía esta doctora, que era la coordinadora, llamando a todos los médicos del mundo que aporten su saber para la nueva edición. A mí me hizo acordar mucho a esto, pero bueno, son gustos. En la CIE sí se conserva la neurosis, en donde aparece bajo la forma de trastornos neuróticos o también trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, todos esos metidos en la misma bolsa. Y ahí podemos ver la fobia, quizás como un rastro dentro de la neurosis obsesiva compulsiva acá, los disociativos y los de conversión, y somatomorfos, si se quieren, que podría ser donde está la histeria metida. No se nombra a la histeria, es así, la histeria sí que no está, digamos. Se conserva el término neurótico y aparece este gran blockbuster, este gran lugar de la psicopatología actual, que es los trastornos de ansiedad. Entonces es como una idea de mamushkas, ¿no? O sea, la neurosis y todas estas otras cuadros que aparecen metidos dentro de este gran paraguas. Un dato interesante, yo ya he dicho que antes que el DSM-3 lo que cambió fue que para investigar, o sea, para desarrollar cierto saber científico alrededor de ciertos diagnósticos, uno tenía que manejarse con los diagnósticos del DSM. Entonces, si una investigación no recibe aportes económicos, es muy probable que esa investigación tampoco, nadie quiere investigar sobre temas que no dan plata. O sea, va a haber gente que sí, pero en general no va a ser por ese lado.
Y entonces, cuando uno busca en la base de datos de papers o de trabajos de revistas indexadas, neurosis, se encuentra que en el 64, en la época del DSM-2, hay 756 papers que incluyen los journals más importantes, el British, el New England, aparecen muchos journals importantes publicando trabajos que mencionaban el término neurosis o en el título o en la palabra clave. Y en el 2020, que fue la última vez que lo busqué, había solamente 95 papers y casi todos eran revistas de la periferia, ¿no? del lugar central del desarrollo científico, y muchos eran de revistas que pertenecían a otras disciplinas. No había prácticamente journals médicos que hablaran de neurosis. Y journals de psiquiatría, mucho menos todavía. Esa fue la búsqueda que he hecho en ese momento. Las consecuencias de todo esto es que las neurosis siguen mostrándose, aparecen en el consultorio, aparecen en la clínica, pero la psiquiatría más convencional la atomiza en diferentes cajas que son más rígidas que antes de la concepción neurótica del psicoanálisis y que llevan a una ruptura con el saber de esos padecimientos. Que eso me parece que es lo más grave de todo esto. Después podemos discutir que se dice lo mismo con otras palabras y demás, pero lo que sí no está bueno es desaprovechar todo un caudal de saber, de conocimiento que viene investigándose o viéndose o desarrollándose desde hace tantos años. La psiquiatría casi sintomáticamente atraviesa un momento de crisis de identidad entre los clásicos, en donde sobreviven todavía algunos conceptos básicos, las neurociencias y el mercado farmacológico. Uno podría pensar que la psiquiatría está metida en esto, ¿no? En estas tres paredes, que les cuesta salir y les cuesta hacer un equilibrio entre estas cosas, entre rescatar lo bueno de los clásicos, lo bueno de las neurociencias y lo bueno, por decirlo de alguna manera, no sé si del mercado farmacológico, lo bueno del desarrollo de la farmacología, vamos a decirlo un poco más amable. La consecuencia de todo esto es que la psiquiatría va perdiendo su objeto de estudio, va perdiendo qué significa ser psiquiatra hoy. Es muy difícil describirse. No es que un cardiólogo no tiene ningún drama en decir qué es lo que hace, cuál es su objeto de estudio. Un psiquiatra, ¿cuál es el objeto de estudio del psiquiatra? Es las esquizofrenias, los grandes, y la psicosis maníaco-depresiva, por pasarlo a nivel pepeliniano. No, porque no es solamente eso, porque como yo decía, esa gran franja de las ansiedades, de los trastornos de ansiedad, es prácticamente en donde más se popularizó la psiquiatría hoy. En donde, salvo en los hospitales monovalentes o en los servicios de psiquiatría muy específicos de los hospitales generales, bueno, es el hospital desde donde se organiza esta charla, pero en general, la gran mayoría de las personas piensan en un psiquiatra como alguien que medica, eso es lo primero, lo que se perdió es la idea del médico, de un semiólogo, no, es alguien que medica, un prescriptor, y por otro lado, que medica psicofármacos. Entonces está determinado por lo que la industria o el mercado determine es un psicofármaco. Son las moléculas que generan tal cosa. Por ejemplo, como un hipnótico es un psicofármaco, entonces el insomnio lo puede ver un psiquiatra. Entonces quedamos determinados por una cosa media rara, ya no por el objeto de estudio, sino por una cosa media extraña, que es una mezcla entre el mercado, entre la demanda, entre, no sé, algo medio raro. Y en el medio de todas esas capas aparece la semiología y aparece la conceptualización del cuadro. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando los espacios no se ocupan, cuando un psiquiatra no puede dar cuenta de algunas cosas, porque está un poco desorientado, y porque directamente no puede hablar de neurosis, o porque no puede hablar siendo psiquiatra, digo, no siendo psicoanalista, porque también hay psiquiatras psicoanalistas que hablan todo el tiempo de neurosis, pero bueno, también lo hablan desde un lugar, en general, quien se define, seguramente si en la audiencia hoy tenemos a alguien así, alguien que tiene se para desde el psicoanálisis siendo psiquiatra, es raro que no esté bien parado desde el saber psicoanalítico. Es raro que tenga digamos, una praxis que escape, que se vaya demasiado lejos del psicoanálisis.
Bueno, ¿qué pasa cuando no lo ocupan? El lugar entonces lo va a ocupar otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo prohíbo o saco del DSM la neurosis, no nombro más a la histeria, y lo que empieza a pasar es esto. Por ejemplo, una nota, voy a ejemplos de la media como representantes de la sociedad en la cual vivimos. Una nota que sale hipnosis, la nueva vedette de las neurociencias. O sea, la neurociencia, que supuestamente es el futuro, el progreso, es donde está el desarrollo del saber, descubre la hipnosis. Se encuentra uno con esto, buscando neurosis, googleando neurosis entre medios de comunicación, uno se encuentra que acá la neurosis es nombrada como la enfermedad que los hace pelearse con la vida. Y fíjense, semióticamente, los pacientes, ¿no? Advierten expertos que la depresión puede ser causada por distimia. Y ahí se mezclan las categorías, se mezcla todo, digamos, básicamente. Otro ejemplo, la neurosis, el primer paso para el suicidio. Fíjense, o sea, la neurosis sigue persistiendo en la población con un uso claramente metonímico y que no se escapa de la salud mental. Y cuando se mete en la salud mental, se mete por caminos que son muy complicados. Y del cual uno no puede dar tanta cuenta, porque ya uno se olvidó del término. O por ejemplo, Yo soy así, la máscara de la neurosis, en donde, bueno, acá se habla de eso. O si no te encuentras con esto, que es Neuróticos Anónimos, que es como un movimiento que a mí me pareció muy divertido, pero no tanto, porque después cuando uno se mete, hay una versión, esto es en México, pero hay una versión en Argentina que dice que para ser miembro de Neuróticos Anónimos basta considerarse un neurótico teniendo el sincero deseo de recuperarse. O sea que uno se habilita como neurótico y ya es neurótico. Eso me pareció que era más acertado que otras formas de poder describir o de definir la neurosis. Y bueno, y resulta ser que esto es medio como una especie de encuentros evangelistas que utilizaron la palabra neuróticos para para atraer a la gente, digamos. El grupo Despertar festejó una década de existencia, está en todos lados, está en toda Latinoamérica, y se nombran como neuróticos anónimos, pero en realidad hay un pastor, hay gente que va y que tiene como una mezcla entre pastores y la idea de Al-Anon, ¿no? Una cosa así. Y después otras cosas así como esta. ¿Podría el LSD hacer que entres en paz con tu neurosis? O cómo tratar la neurosis gástrica. O sea, directamente acá no hay problemas. Esto es el monismo bien expresado. Esto así da gusto ser monista. ¿Cómo tratar la neurosis gástrica? Y después algo nuevo, y que yo lo mencionaba en el texto del cual había partido esta convocatoria, que era la entrevista con Francisco, que dijo: a las neurosis hay que cebarles mate. Y me pareció como muy interesante de ver cómo claramente no se muere ni el término, no se muere ni la palabra, ni las cosas asociadas a esa palabra, a la idea de la neurosis como ese territorio de malestar, pero que está ahí, que no se va y que por más que uno lo tape, siempre aparece y hace ruido. ¿Qué nos dice aún la neurosis? Y con esto ya termino, así, si quieren, tenemos un tiempito para charlar, o no sé cómo estoy de tiempo. Estoy viendo acá que, sí, bueno, quizás me alargué. Pido perdón por anticipado. La última diapositiva sería esto. Otra forma de pensar o de apropiarse de la neurosis es la forma en que la hace Mark Fisher en su desarrollo teórico, que es más actual. Mark Fisher es un filósofo que se suicidó hace 2 o 3 años y cuya obra está siendo traducida y que, bueno, recomiendo fuertemente de leer. Es muy interesante, muy ameno leerlo. Y él, hablando de las publicaciones para mujeres, digamos, desde Cosmopolitan hasta, qué sé yo, Vogue, dice: las neurosis son muy productivas y muy útiles para el capitalismo. ¿Qué es mejor que una insatisfacción? Él hablaba de cómo ahí se muestran todo el tiempo cuerpos hegemónicos y toda esta sensación de generar ese deseo del cuerpo hegemónico. ¿Qué es mejor que una insatisfacción inherente?
¿Qué es mejor que una insatisfacción inherente? La satisfacción inherente se puede vender infinitas veces. O sea, la idea de que la satisfacción se puede vender una y otra vez. Por eso el modelo de las revistas de mujeres es tan útil para el capitalismo de consumo. Y eso es otra forma de ver cómo la neurosis aparece en este contexto. Me parecía que era una visión más política, si se quiere, pero súper interesante. Así que bueno, acá termina la charla. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla con dos anuncios. Esta charla fue auspiciada por este podcast de psiquiatría que hacemos con 3 colegas y que empezamos hace poquito, que lo pueden buscar en Spotify, en donde hablamos de algunas cosas entre estas cosas, y con la página, con Mundo Atlas, que es la revista que dirijo y que hoy en día tiene una idea un poco más dinámica, en donde los artículos van subiéndose todo el tiempo, con la idea de sacar una vez por año, sí, un volumen con los mejores artículos que fuimos publicando, y que bueno, esto es una captura de hace un par de semanas. Así que bueno, eso fue todo, y voy a dejar de compartir la pantalla, si puedo, si me sale. A ver. Dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, gracias Marcos, muy interesante y entretenido la conversación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Hola Marcos, muy interesante tu disertación, realmente también, como decía Martina, muy entretenida. Me parece que pone el eje en un problema muy actual, que es el tema de los múltiples discursos que habitan nuestro campo, que no me animaría a llamarlo de otra manera que campo psi, esa pequeña letra griega que representa algo así como en sus orígenes el alma, la mente. Y me parece que esa pequeña letra aloja un montón de discursos que entran en un orden de babelización que nos complica bastante nuestra práctica. En definitiva, muchas veces se está tratando de decir lo mismo de distintos campos semánticos, y esa multipolaridad discursiva abre falsas rutas que muchas veces nos confunden y da lugar a pensar que son diferentes paradigmas. Desde lo que vos planteaste inicialmente, todo el problema de la fascia, por ejemplo, muy marcado en el orden de la neurología en un principio, que tenía que ver con Wernicke y Broca, al que se agregue Freud en su texto sobre las afasias, tratando de proponer la parafasia, que no era otra forma más que poder hablar de el acto fallido con una idea de poder penetrar en el campo neurológico. Y en ese mismo carril uno podría poner a Jacobson, que en su texto Fundamentos del lenguaje propone las afasias desde el punto de vista retórico, como problemas que tienen que ver con la metáfora de la metonimia. O sea, desde un mismo elemento, un mismo objeto que se evidencia la particularidad de las múltiples lecturas, nos dan cuenta de algo que tiene que ver, creo que con el campo del sujeto. Y en el campo del sujeto, y no de la subjetividad, sino del sujeto tal como podemos entender en el psicoanálisis y también en la filosofía, la cuestión abre
infinitas modalidades de lectura. Y en cierta medida me parece que una particularidad de aquellos que nos ocupamos del campo psi es el tener el privilegio de poder leer ciertos eventos del sujeto y quizás también de lo cotidiano desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas. Después está en cada uno de nosotros poder hacerlo trabajar en función de alguna conciliación posible con un campo teórico que no deja de ser una dogmática, en definitiva. Una doctrina a la cual uno se acerca, pero quizás no adopta en un sentido de fundamentalismo, sino trata de saber hacer con eso que no deja de ser un síntoma, en definitiva. Y eso pasa por cada uno y por la propia experiencia y la propia cercanía con la clínica. Acá en este servicio trabajamos en confluencia desde el campo analítico y desde el campo psiquiátrico. La misma disyunción que vos proponés creo que también integra una problemática para el campo de la psicología, porque el decir psicólogo también se presta a la misma confusión. Se ha perdido el campo específico de la psicología también. En ese punto también me parece que estamos navegando sobre el mismo pantano, todos. Quizás no haya otra forma que abordarlo de esa manera. Así que bueno, te agradezco muchísimo toda esta lectura tan minuciosa que has hecho sobre esta problemática, que es un conflicto neurótico, en definitiva. Bien. Hola Marcos, bueno, me pareció también muy interesante la charla. Me quedé pensando un poco esto que traías como del DSM cuando aclara cuestiones que nos parecen obvias, digamos. Como que entiendo que el sentido con eso es intentar como seguir vendiendo la ciencia con cierta, digamos, pretensión de objetividad, que es como la mirada más positivista de la ciencia y como históricamente se muestra de cara a la sociedad. Creo que intenta, como el DSM, seguir sosteniendo ese discurso y me parece que lo peligroso de eso es como creernos eso, creernos que se puede ser objetivos y caer entonces en análisis como muy simplistas de la subjetividad o de lo sociohistórico, porque bueno, tenemos ese instrumento que es objetivo y el otro no nos toca, digamos. En ese sentido también me parece que está bueno como el recorrido histórico que hiciste un poco y mencionar como las múltiples alianzas, digamos, que terminan como determinando la historia, de las cuales, bueno, los profesionales somos como una patita más o un vector más y después las cosas marchan por donde marchan. Y justo, bueno, estaba leyendo en estos meses este libro de Allen Frances que me pasó una compañera, que me parece interesante algo que dice el señor que tiene que ver con que él participó, digamos, en el armado del DSM-4, pero después da cuenta de que los efectos que produjo eso en la sociedad o que los usos que se hicieron de eso fueron mucho más allá, digamos, de lo que el comité que lo había armado había podido prever o sí, predecir, digamos, de lo que iba a pasar con eso. Así que bueno, nada, ese comentario. Sí, el DSM yo lo puse como ejemplo, insisto, yo en mi práctica cotidiana jamás lo uso. La primera vez que me topé con el DSM me pareció como una gran revelación en el primer año de la especialización, porque estaba totalmente como perdido, venía de mi formación de grado, y de golpe encontrarte con algo que parece que te dice la posta, que te dice si tenés esto y todo, digo, bueno, ya está, es fácil diagnosticar. Y me acuerdo que agarramos el DSM con mi compañero de concurrencia de esa época, en el pabellón del Moyano donde estábamos, y empezamos a intentar diagnosticar a las pacientes que estaban internadas con el DSM, y falló totalmente, no encontramos ninguno, aparecían 1000 comorbilidades, ningún diagnóstico cerraba bien, y ese fue como
para mí, yo lo marqué como, me quedó eso, porque fue algo importante de decir, bueno, por este lado no va, digamos. O sea, hay que ver la semiología con el DCM, es una semiología que no existe, que la única forma de que exista es forzarla o recortarla, o ¿viste? Hacer como fuerza para que entre en los diagnósticos. Y por otro lado, esta idea que ni siquiera es como tiene lo peor de las dos formas, porque ni siquiera es dimensional, entre comillas, ahora ya en el 5 no, pero intentaba ser dimensional en un momento, pero a su vez también como intentando como esta cosa de la categorial, como diciendo, si cae acá, entonces es esto. Y lo que terminaba pasando era pacientes con un montón de diagnósticos, con un montón de comorbilidades, pero en vez de decir, bueno, si ocurre esto es porque en realidad está o fallando la categoría, o capaz que tenemos que pararnos de lo dimensional, que sería un acercamiento un poco más realista a los padecimientos mentales, y sin embargo se insistía con eso, y bueno, pero lo traje porque es verdad que el DSM siempre se ataja o se defiende diciendo que es un manual, que no es diagnóstico, que no hay que usarlo, como si fuera que también es un juego interesante. Es como, te doy esto, te doy esta arma cargada, pero no la podés disparar. Es un poco eso, el juego que se juega con el DSM. Y además que todo el mundo habla del DSM, y además el punto en donde esto es que la investigación, o sea, todo el discurso de la ciencia asociada a la psiquiatría quedó claramente bajo el paraguas de los conceptos patológicos que describe el DSM. Entonces, eso sí hizo un tremendo daño a lo que es la semiología psiquiátrica actual. Yo insisto, acá tenemos la suerte de poder trabajar interdisciplinariamente un montón. O sea, en general es raro una formación que no sea en salud mental, que sea muy, muy pura de psiquiatras y nada más que psiquiatras y demás. Siempre uno está en contacto con otros saberes y entonces uno se va empapando de otras formas de ver las cosas y van entendiendo un poco más la complejidad. Pero en otros lugares no. Y no sé si eso se va a sostener acá también en el futuro. También, y más en los hospitales generales, porque los monovalentes incluso algunos generales siguen con las disciplinas como muy, muy separadas, ¿no? La residencia de psico por un lado y psiquiatría por otro. Sí, tenés el lugar geográfico, si querés, ¿no? Que vos por ahí en el bar del Moyano te cruzás con los psicólogos y capaz que tienen un paciente en común y capaz que pueden hablar de ese paciente en común. Digamos, el lugar sigue estando ahí, pero no sé cuánto tiempo más, ni cuánto tiempo se va a poder tener diferentes miradas desde la psicología, o se va a ir por una mirada un poco más unicista entre diferentes disciplinas que se lleven bien, que hablen igual. No haya un lugar para la pluralidad, sino más para el mismo tono. El silencio. Hay un terreno, Marcos, que Sí. me parece que, bueno, la psiquiatría aborda dificultosamente y que desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros que por ahí operamos desde el campo, en mi caso particular como médico, pero adhiriendo al psicoanálisis, es un elemento que tenemos muy en cuenta y que me parece un punto central en el terreno de la clínica psicoanalítica, que es el tema de la transferencia. La particularidad de la transferencia es que establece, para decirlo quizás banalmente como un lazo,
pero que ese lazo tiene una forma particular de expresarse, porque cambia todo el eje también de la evidencia. Cuando se establece la transferencia, y esto está relatado en gran medida por los autores de la escuela inglesa de psicoanálisis, produce todo un cambio en la modalidad de presentación que tiene que ver fundamentalmente con un apaciguamiento de los síntomas, y esto también modifica el campo de la evidencia. En ese punto hay algo que prevalece en la neurosis, que es justamente eso, que Freud señaló fundamentalmente en el centro de la neurosis, que es justamente la neurosis de transferencia, ¿no? Y el campo virtual que se arma en función de una realidad que no es una realidad objetiva, sino una realidad psíquica. Hablar de objetividad en nuestro campo es un tema tan fuerte como hablar de subjetividad. Y eso es algo que la psiquiatría prácticamente no aborda, no se interioriza, y por ahí es un punto de debilidad en el terreno. Que, por ejemplo, sí lo aborda, vos mencionaste el campo de la religión, por ejemplo, ¿no? Muchas prácticas del campo de la salud mental parecen prácticas más ligadas a la teología o la religión, y en cierta medida la neurosis se sindica como una religión privada, porque justamente el campo de creencia se ubica más en un terreno así, ¿no? Donde la transferencia tiene un papel importante. Y eso, bueno, me parece que a veces no es un campo de interés para la psiquiatría. Pero es muy interesante poder repensar cuál es el objeto de intervención y de interés de la psiquiatría. Evidentemente no es la psicofarmacología. En todo caso, eso quedaría más ubicado en términos de neurociencia, y que incluso hasta neurología, con lo cual la especificidad de la psiquiatría desaparecería a lo largo del tiempo. Me gustaría conocer tu opinión con respecto a eso. Es que creo que justamente cuando mencioné una crisis, es difícil poder pensar cuál es el objeto hoy claro, digamos. O sea, cuando uno viene un paciente, una psicosis grave, todavía sigue siendo el paciente psiquiátrico, digamos, ¿no? El paciente que le corresponde el adjetivo que está relacionado con nuestra disciplina. Pero lo cierto es que el ataque de pánico también, pero las ansiedades más de el estrés, de no dormir bien, de estar un poco triste, de estar más irascible, el cuerpo de síntomas más de esta época, también caen dentro de la psiquiatría, pero no caen porque la psiquiatría está haciendo un trabajo para conceptualizar cada una de esas cosas. Ese trabajo en general lo está haciendo más el psicoanálisis, o, bueno, puse el ejemplo de Mark Fisher, desde un acercamiento más político, filosófico político, también hay como un intento de, tomando términos de psicoanálisis, de intentar entender eso. Desde la psiquiatría en sí, si uno va a un congreso de psiquiatría, no el de acá, el de cualquier lugar del mundo, no hay, las conceptualizaciones están basadas todavía en diagnósticos, trastorno bipolar, que sería el último gran lugar donde se agarra la psiquiatría, va por el lado de esto, de la descripción de una investigación y de la farmacología. No hay, es como si fuera que todos los bipolares del mundo son iguales. Esa es la idea, ¿no? Y que se los trata de la misma manera, o se produce ese cuadro de la misma manera. Y ahí hay
un problema, porque se va a perder eso, porque en cuanto aparezca algo o otro discurso que lo pueda explicar mejor, nos vamos a quedar sin objeto de estudio, digamos. Yo creo que sí, que es una disciplina rara a pensar. Porque por un lado, hay un montón más de pacientes que recurren al psiquiatra, pero por una cuestión más de mercado o de popularización de los diagnósticos, también eso ocurre, y aparece la popularización por las series, las películas, las novelas o lo que sea. La industria cultural ha hecho popular los diagnósticos psiquiátricos, entonces la gente sabe que cuando te pasa esto, vas a un psiquiatra. Pero el psiquiatra que recibe ese paciente, lo recibe. Si lo recibe con el DSM directamente, nada, busca dónde tildar y a partir de ahí dar una prescripción. Y si lo recibe desde un lugar más abierto, también ahí las herramientas que uno tiene son más las del psicoanálisis las que sirven, que es donde uno bebe. Porque no hay un desarrollo de una psiquiatría más clínica, hay, pero en general nos acercamos más a las fuentes del psicoanálisis, como el último lugar en donde se conceptualizaron ciertas cosas interesantes, por ejemplo, la transferencia. O sea, a mí me gusta pensar, por ejemplo, la transferencia. En un paciente al que uno le da, esto lo hemos hablado con gente que está acá presente, en alguna supervisión, a un paciente que uno le da la mitad de 0,25 miligramos de clonazepam, y el paciente mejora, cambia totalmente, de la noche a la mañana se curó de todo el padecimiento que tenía, uno químicamente sabe que eso es insuficiente. Por más que sea un metilador lento, igual es insuficiente. O sea, no es la explicación química la que está puesta ahí. Y entonces lo que nos queda es que acá se puso en juego algo transferencial. O con el fármaco, o con el profesional, o como, bueno, ahora que fui al psiquiatra, o si se quiere, también puede leerse, no sé si transferencial, pero también puede leerse como de la sugestión. Pero que para el caso es lo mismo, tampoco la sugestión está bien estudiada en la psiquiatría clínica de hoy. Y también, si uno quiere leer un poco más sobre eso, tiene que ir a las fuentes del psicoanálisis o psicoanalíticas, del desarrollo del pensamiento psicoanalítico, para pensar qué es eso. Y entonces, ahí hay un nicho. A mí me gusta pensar que es un nicho para poder llenar, digamos, para poder desarrollar un saber. A mí me gusta el psicoanálisis, pero no soy psicoanalista, y me gustan los desarrollos biológicos, pero tampoco empezaría a defender un diagnóstico psiquiátrico desde el punto de vista por ejemplo, del fenotipo digital, que lo nombré medio a la pasada antes, y que dentro de poco tiempo eso va a estar por todos lados, y también es raro de ver cuando uno ve cómo se arma ese saber. Y al final uno termina formándose en otras disciplinas para poder entender la complejidad del sujeto, y no tanto en la clínica. Y cuando uno lo quiere bajar a la clínica, bien, la clínica, tipo, bueno, me pasa esto, doctor, ¿qué tengo? Y yo le tengo que decir lo que tiene. Ahí son insuficientes las herramientas únicas. Tienen cierta orientación si uno mezcla varias disciplinas y varios saberes. Pero es verdad que el objeto en sí de la psiquiatría se va perdiendo al mismo tiempo que va ganando pacientes la psiquiatría. Y al no poder conceptualizar los pacientes nuevos, al no poder pensar, por ejemplo, Fisher desarrolla, insisto, un filósofo desarrolla la idea de que la depresión es un síntoma del capitalismo tardío, ¿no? Y esto se está haciendo cada vez más popular, digamos, alguien aparece de vez en cuando en las redes sociales el chiste que dice no es depresión, es capitalismo, que está pintado en una pared, y esas cosas. Pero eso es un intento de entender, por ejemplo, por qué hay una pandemia de depresión, y desde cuándo apareció la pandemia de depresión, y qué significa depresión, y a qué llamamos depresión, y todo eso es una tarea que hay que desarrollar dentro de la psiquiatría, porque no está. O sea, entonces la psiquiatría así como una entidad, como una especialidad de la medicina, dice la depresión es la depresión mayor o la depresión unipolar o bipolar, y no mucho más que eso. Es un corset muy, muy rígido para entender ciertas complejidades de la sintomatología
de salud mental cuando no es obvia, cuando no es los síntomas positivos, digo. O sea, si alguien está delirando o tiene una alucinación, es más fácil. Cuando empieza a complejizarse, ahí empieza como a esfumarse la fortaleza epistemológica, si se quiere, de la psiquiatría. Es como que nos sirven para pacientes manicomiales, estamos perfectos, pero para pacientes del siglo XXI, qué sé yo. La OMS en la CIE 10, en la CIE 11, puso, la otra vez lo había puesto como ejemplo en una de las charlas con los chicos, aparece una nueva enfermedad, que es el trastorno de adicción a los videojuegos. Y que básicamente es patologizar el juego de los chicos. Y en general, todo el tiempo llevado a las infancias, ¿no? A la adolescencia. Entonces, si un pibe está jugando al Fortnite durante tantas horas, ya tiene un diagnóstico de salud mental. Y no está pensado, bueno, ¿qué hay ahí? Si hay una familia, ¿cómo está la familia? ¿Cómo son las redes sociales? Si no es la nueva forma de sociabilizar de los chicos. Yo mencionaba un ejemplo mío de que mi hijo de 9 años juega al Fortnite con sus amigos y es su partido de fútbol. Lo que yo hacía cuando era chico, que me iba a jugar a la pelota con mis amigos, él juega bueno, está bien, juega a matarse, ahí podemos, pero bueno, también el efecto de cierta sublimación es bienvenido. Y hay algo ahí de que no se entiende. Si yo eso lo voy a mencionar como una patologización y cualquiera va a agarrar ese diagnóstico, va a empezar a que cada pibe, porque ahí va a depender un poco, yo lo puedo ver un poco más complejo porque, bueno, estoy atravesando la experiencia de la paternidad, pero alguien que no atraviesa esa experiencia, capaz que cree lo que dice un speaker en un lugar, que hay que tratar a esto con tal cosa, y ahí se va normalizando una patología como si fuera que existió de siempre, como si fueran, bueno, no me quiero meter en esto, además Fabián, vos ahí sabés 1000 veces más que yo, pero es como si fuera algo como que es natural, ¿no? Un objeto natural, cuando casi todos los diagnósticos psiquiátricos son construidos. Y un poco es dar cuenta de eso, la cuestión. Pero bueno, ya veo que son las 12, no los quiero entretener más. Te agradecemos muchísimo, Marcos. La verdad que esto último que dijiste realmente es muy importante. Vemos acá cómo la patologización o la naturalización de las patologías en el ámbito cotidiano lleva a que hoy, por ejemplo, yo me sorprendo porque después de tantos años de estar en esto, no quisiera hacer la cuenta, pero creo que llevo más de 30 en esto, es impresionante la cantidad de pacientes farmacolizados, no digo psiquiatrizados, sino que hacen uso de la farmacología y de la medicación. Y hoy en día, particularmente acá en este servicio, nos vemos casi en la función de retirar medicación. Y es llamativo eso. Hay pacientes con diagnóstico de bipolar, por ejemplo, que con un buen abordaje psicoterapéutico se pudo prescindir de la medicación y ya llevan años sin medicación y bien. Y entonces uno se pone a pensar qué es lo que pasa ahí. Hay un uso desmesurado, creo, del recurso farmacológico y eso es algo preocupante. Es preocupante porque me parece que atenta incluso, ya en otro campo, con derechos básicos de los pacientes en función de la salud, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que revisar urgentemente. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. Y te vamos a volver a invitar en otro momento para que sigas esclareciendo al respecto. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue muy divertido armar la charla. Son cosas que evidentemente me gustan, así que no fue para nada. Fue en sintonía con mi neurosis todo esto. Muy bueno, gracias. Gracias, Marcos. Buenísimo, Marcos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Marcos.